Bueno, mis hermanos, ¿cómo están todos? Qué bueno que nos podemos encontrar. Y bueno, de hecho, creo que la mayoría ya saben, pues, cuál es el motivo de este tipo de reuniones que esperamos poder tener. Básicamente animados por, pues, por lo que el Señor también nos pide, ¿no? Compartir su palabra y todo eso. Pues entonces queremos, hemos estado hablando con nuestros hermanos aquí de Gracia y Vida por un espacio para poder hablar de eso, hablar y poder pues aprender juntos acerca de la predicación, del estudio de las escrituras, ¿no? Entonces, eso, haber estado pensando muchos días acerca de eso y orando, pues, el Señor nos guió pues a tener esta reunión específicamente para eso, ¿no? Pues tenemos eh, eh, pues la responsabilidad de alguna manera de poder dirigir este crecimiento mutuo, pues para hacer la obra bien hecha, ¿no? Pues primero que todo no pretendemos ser los que sabemos todo, pues, pero pues sin embargo intentamos, ¿no? Pues aprender juntos, ¿no? Intentar abrir estos espacios para aprender juntos. Y bueno, por ahora lo que se ha estado hablando un poco, pues para este curso es o curso o reuniones, ya, llámenlo como quieran, pues es básicamente algo diseñado un poco más para la predicación de la palabra de Dios y obviamente va a ser útil para todo lo que tenga que ver con la predicación de la palabra de Dios. Eh, va a ser bastante útil para eso, aunque reconocemos también que como creyentes tenemos la responsabilidad todos de hacer un poco más también de no solamente predicar los domingos, ¿no? Porque nosotros también hablamos con personas, así como también muchas personas tienen la responsabilidad también de enseñar a niños, por ejemplo, de enseñar en grupos pequeños, de enseñar a otros. Entonces hay bastantes herramientas aquí que esperamos que podamos aprender juntos, que van a ser muy útiles para eso, herramientas que están también relacionadas con el estudio de las escrituras, con preparación de estudios y preparación de clases, ese tipo de cosas que esperamos que puedan llegar a ser útiles, ¿no? Y entonces, de hecho, va a ser útil entonces también para cualquier persona que estudie las escrituras, que quiera aprender más de manera personal las escrituras. Eh, no solamente depender pues de comentarios, depender de otros predicadores, sino también tener herramientas para poder con libertad enfrentarnos nosotros mismos al texto y poder leer el texto y poder concluir y poder también enseñar pues lo que el Señor coloca en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, y pues esperamos, como decíamos al principio, también que sea útil para personas que también tengan responsabilidades como escuela dominical y ese tipo de cosas, porque también es responsabilidad de enseñar lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y pues al nivel que sea, pues se tiene una responsabilidad grande, pues por lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, el versículo que de alguna manera vimos que es bueno para ir meditando también es el llamado que el Señor hace, ¿no? Presentarnos ante Dios, como dice, pues, según Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la última frase es la eh, que queremos que tengamos en cuenta, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad. Hay que usarla bien. Eso quiere decir, y también como dicen otros pasajes, que precisamente no por la vulnerabilidad de la palabra de Dios, sino por la maldad de nuestro corazón y todo eso, pues podemos usar cualquier cosa y podemos usar cualquier cosa buena para mal. La creación está llena de esos ejemplos y también la palabra de Dios, pero pues hay que aprender a usarla bien, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy, quizás la siguiente y quizás también la siguiente, vamos a estar primero haciendo unas pequeñas introducciones para tener una base en cuanto al valor de la exposición de la palabra de Dios y después esperamos poder hacer entonces también algo de ejercicios que tienen que ver con la interpretación o con la hermenéutica o
o exégesis, como la quieran llamar, el estudio de la palabra de Dios, y después algo de homilética, como ya de preparación de clases, preparación de sermones y todo eso. No sabemos exactamente cuánto nos vaya a tomar, por lo menos las primeras 3 o quizás 4 clasecitas o las reuniones que nos permita Dios encontrarnos, pues van a ser enfocadas a eso, a colocar como una base de esto de la predicación de la palabra de Dios para tener, sí, una mejor idea de la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, al principio yo quería dividir, tomar muchos temas y condensarlos. Sin embargo, pues hoy solamente vamos a ver dos de una manera muy sencilla. Vamos sencillamente a hablar de la palabra de Dios como tal y de predicar o exponer o hablar la palabra de Dios. Son unas cosas muy sencillitas, pero pues vamos a mirar varios pasajes de eso, sencillamente. Como les decía, hoy solamente intentamos colocar una base para, para entender más y para valorar más la predicación, la enseñanza, cualquier actividad que tenga que ver con difundir o con expresar o con compartir la palabra de Dios. Bueno, entonces, la palabra de Dios, sencillamente, como inician muchos de los estudios acerca de la palabra de Dios, eh, podemos decir con mucha certeza que sencillamente Dios se comunica y lo hace, eh, la misma palabra de Dios dice que Dios se comunica. Hebreos 1:11, 1, del 1 al 2 dice pues que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Eh, a los padres por los profetas, ¿no? Y a los profetas pues les habló también de muchas maneras, ¿no? Les habló directamente, visiones, así la Biblia nos deja ver las maneras en las que también Dios les habló, ¿no? Y en estos postreros días, estos últimos días, también Dios nos ha hablado a través de Cristo, ¿no? Entonces hoy, sencillamente haciendo ejercicios rápidos, hoy nosotros no tenemos literalmente a Jesús aquí sentado a nosotros como viéndolo, por decirlo así, y que nos está hablando literalmente a nosotros aquí al lado audiblemente, ¿no? Hoy tenemos el registro de las palabras de Dios, las que él habló a los profetas y que Dios quiere que nosotros sepamos, y el registro también de las palabras de Cristo y todo lo que está alrededor de Cristo que Dios quiere que sepamos, y todo eso constituye la palabra de Dios. Y no es solamente el registro, ¿no? Sino es exactamente la palabra de Dios y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, así de manera muy sencilla. Otra cosa que podemos decir acerca de la palabra de Dios, como para valorar un poco más, tener una mejor idea de la palabra de Dios como tal, es el hecho pues de que Dios actúa por medio de su palabra. Hebreos 11:3, pensando en la palabra de Dios, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, perdón, se me quedó ahí de las notas, pero bueno, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue constituido el universo entero? ¿Cómo fue hecho? Dios, ¿cómo hizo el universo? Creo que todos de alguna manera lo sabemos, ¿no? Por su palabra. Él habló y aparecieron las cosas que Dios quería que aparecieran. Eh, no sé si alguien, creo que aquí la mayoría recordamos cómo empieza la Biblia, ¿no? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y después dice, fue la luz. Y a partir de los siguientes versículos, constantemente está la misma dinámica, ¿no? Y dijo Dios que pase esto y después pasa. Y dice Dios que pase esto y después pasa. Así de poderosa, podríamos decir, o así de fuerte, de profunda, es la palabra de Dios, que cuando Dios habla, hablando de la que sale de su boca directamente al principio, pues
en Génesis, pues Dios crea, ¿no? La palabra de Dios y Dios es tan poderoso que solamente con hablar puede crear cosas y cosas de la nada. Eh, a eso nos enfrentamos también cuando estamos hablando de estudiar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Algo así de poderoso, algo así de fuerte, palabra de Dios mismo. Bueno, otro pequeño pensamiento es sencillamente para seguir hablando de que Dios actúa por medio de su palabra. Y bueno, quisiera eh, hacer un experimento a ver cómo nos va, pedirle a tres personas que pudieran buscar estos tres versículos. Santiago 1:18, voy a usar aquí el orden que está aquí al frente, así rapidito. Si mi hermano Daniel Mendoza me ayuda, por favor, buscando Santiago 1:18. Eh, y Gustavo Cáceres, padre, si me ayuda por favor con Primera de Pedro 1:23. Y el que sigue aquí en esta lista es Daniel Ferrucho. Si Danielito me puede ayudar por favor buscando Juan 17:17. Y pues si Daniel Mendoza puede empezar. Y después de eso cualquiera puede decir o hacer, puede decir qué más hace ahí la palabra de Dios. Ok, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok. Él nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos de sus. Amén. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios? Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Otro versículo que nos habla de qué más hace la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es obrado por Dios a través de su palabra. Dios obra a través de su palabra dando vida. La manera en la que nosotros tenemos vida nueva fue por la palabra de Dios. Y Juan 17:17. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces tenemos al menos dos cosas por las que nosotros de primera mano hemos experimentado acerca de la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios en nosotros nos ha dado vida nueva, nos ha hecho renacer, nos ha hecho nuevas criaturas. También constantemente nos está santificando la palabra de Dios, obra santificación en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces Dios actúa por medio de su palabra. Ha actuado salvación, ha actuado vida nueva, ha obrado vida nueva y está constantemente haciendo en nosotros personas más conformes al carácter pues del. ¿Se paró el video de Sí, Camilo? Sí, creo que es solo Camilo. Sí, creo que solo Camilo. Sí, algo pasó. Ok, creo que me desconecté, ya volví, ya me ven. sí. Sí, nos vamos a... Ok, qué pena, gracias, qué pena. Sí, bueno, vamos a pasar a otro pasaje sencillamente para hablar de la palabra de Dios escrita, porque hasta ahora hemos hablado de la palabra de Dios y suena como algo muy efímero. De lo que vamos a decir, hay muchos más pasajes que nos confirman y nos enseñan que lo que está escrito que tenemos hoy es la palabra de Dios. Sin embargo, voy a ser muy sencillo porque esto no tampoco es algo, una clase de bibliología o algo así. Entonces, sencillamente lo vamos a ver con un pasaje muy sencillo, aunque bueno, requiere un poquito de ejercicio, precisamente como vamos a ver hermenéutica y cositas de esas, entonces requiere un poquito de ejercicio de mirar el texto y su contexto. Entonces quiero, hermanos, que me acompañen, si tienen la oportunidad en la Biblia o algo así, a Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Hebreos 4:12. Bueno, lo voy a leer y después miramos un poquito más de su contexto. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, primero que todo lo primero que uno entiende de lo que este versículo está diciendo está precisamente relacionado con las propiedades de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada. Entonces está describiendo cosas de la palabra de Dios. Pero lo interesante de este pasaje es a qué se está refiriendo el autor de Hebreos con esto de la palabra de Dios. ¿A qué están calificando la palabra de Dios? Cuando miramos el contexto de Hebreos, resulta que Hebreos es de hecho una exposición de muchos pasajes del Antiguo Testamento y empieza a citarlos y a organizarlos casi de una manera sistemática. Y aparece, por ejemplo, desde el capítulo 3, que es de donde está hablando para concluir esto, capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y sigue. Eso es una cita de un salmo, el Salmo 95, si no estoy mal. Y ahí, de hecho, empieza de una manera, por llamarla así, muy clara y muy expositiva, muy de predicación, a desenvolver este pasaje. Y después pasa al versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez cita el Salmo y todo lo empieza a citar en un contexto histórico también de Números 14 y de la fecha de escritura del Salmo 94, 95, si no estoy mal. Y al final dice, por ejemplo, si miran otra vez, lo está citando en el capítulo 4, versículo 3. Pero dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y después otra vez en el versículo 7 dice, otra vez determina un día, hoy, siendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Constantemente aquí el autor de Hebreos está citando y sacando porciones del Antiguo Testamento. Y después de que él hace ese análisis de esas porciones del Antiguo Testamento, él dice en el versículo 11, capítulo 4, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces él acaba de explicar muchas cosas acerca del día del reposo y cómo es que entrar al reposo es reposar en Cristo para reposar de las obras y todo eso. Y después dice, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, o sea, él está calificando estas escrituras que él está citando y les está diciendo, estas son la palabra de Dios. Y así hay muchos pasajes en la escritura. La palabra de Dios no es un mensaje efímero que está por ahí volando y que solamente unos sabios lo tienen. No, está ahí escrita. Y el autor de Hebreos está diciendo, esta es la palabra de Dios y esta es la que es viva y eficaz y la que es más cortante que toda espada que penetra. Todo eso, ¿no? Es esa la palabra de Dios, la que es capaz de discernir las conciencias de las personas y poner y evidenciar sus corazones, abrir sus corazones para que las mismas personas puedan conocer si están descansando en Cristo o si no están descansando en Cristo en el contexto. Entonces, a eso se refiere este pasaje con la palabra de Dios. Y pues de ahí aprendemos que la palabra de Dios, lo que tenemos escrito en la Biblia, los 66 libros, y quizás después profundicemos un poquito más, pues Dios lo llama como su palabra. Esta es mi palabra, la escrita. Y es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje y bueno, después vamos a hablar más de eso. Bueno, hay una frase que de hecho, bueno, mucho de lo que estamos diciendo acá pues está de hecho en un pequeño libro que esto no lo tengo por acá a la mano,
acá. Bueno, quizás algunos lo hayan escuchado, se llama Delante de Dios y de parte de Dios, que es de Sugel Michelén. Es sencillamente una guía para dedicaciones expositivas y todo eso, y mucho de eso pues también está en ese libro. Bueno, y ahí de hecho hay una cita hablando que a veces parece un poquito jocosa y todo eso, pero pues es muy cierta. Él está citando a John Piper y él dice lo siguiente: bueno, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Ahí tenemos la palabra de Dios. Eh, es, es maravilloso que podamos tener la palabra de Dios y acceso a la palabra de Dios. Y bueno, es sencillamente maravilloso. Pero también de lo maravilloso es algo bastante serio, porque es la palabra de Dios también. No obviamente el texto y eso, sino es la palabra de Dios, pero Dios por medio de su palabra, Él creó el universo. Es algo también muy delicado, por decirlo así, es algo sagrado. La palabra de Dios es algo que no se debe tomar a la ligera. De hecho, decía Miguel Núñez que estudiar la palabra de Dios es trillar en terreno santo, es escarbar en terreno santo. Deberíamos hacerlo quitándonos las sandalias de nuestros pies, con mucha reverencia. Y cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra de Dios, pues todavía más, porque estamos hablando lo que Dios habla, la palabra de Dios santa. Es algo de mucho respeto, es algo muy serio, es algo de mucho honor también. Eh, no hay nada más importante que nosotros podamos hablar, que es la palabra de Dios, que en últimas es hablar también de nuestro Señor Jesucristo. Eh, bueno, bueno, vamos a seguir. Entonces, la palabra de Dios escrita, sencillamente hablando de eso, de que es viva y que es eficaz, y Isaías también dice lo mismo acerca de que es viva y eficaz. Isaías 55, desde el 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es viva y eficaz y cumple el propósito que Dios tiene para su palabra. Y aquí podemos, bueno, hablar mucho de eso, pero quisiera sencillamente recalcar que cumplir el propósito que Dios quiere es sencillamente Dios tiene una intención cuando habla su palabra. Él quiere hacer algo con su palabra. Probablemente no sea lo que nosotros nos imaginamos, pero cuando Dios habla a través de su palabra, o incluyendo cuando habla a través de personas que están predicando su palabra, Dios tiene un propósito y ese propósito no falla, nunca falla. Por eso de alguna manera nos da también tranquilidad cuando hablamos de su palabra, porque lo que Dios quiera hacer con su palabra lo va a hacer, sencillamente lo va a hacer. Pero también pues nos hace humildes también, porque no depende de nosotros, sino de Dios, sencillamente de Dios. Y eh, aparte de la responsabilidad para hablar, exponer con toda honestidad y con toda claridad la palabra de Dios, Él siempre va a obrar lo que Él quiere que pase por medio de la palabra. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir. De alguna manera estamos siendo instrumentos por medio del cual Dios va a obrar algo en la persona, tanto la que habla como la que escucha. Ahí está uno en la mitad, un puesto muy honorífico que solo de alguna manera, por gracia, disfrutamos, sea cuando predicamos, sea cuando hacemos intervenciones en la cena, sea cuando le enseñamos a los niños, cada vez que mencionamos algo de la palabra de Dios, que nunca va a volver vacía y que siempre tiene un propósito y que Dios siempre lo va a cumplir. Ahí estamos nosotros
siendo privilegiados de ese honor tan grande, ¿no? Bueno, vamos ya terminando. De hecho, hoy es muy cortico. Vamos a hablar un poquitico sencillamente ahora de predicar o hablar o exponer la palabra de Dios pues en todos sus contextos, agrupándolos todos en uno, aunque estamos más enfocados precisamente a la exposición de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer algo en Amós capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y bueno, quisiera que alguien nos ayudara a leer desde el 4 hasta el 7 primero. Si alguien se anima a leerlo, muy bienvenido. Muchísimas gracias, el que quiera. Amós 3, desde el 4 hasta el 7 primero, solamente hasta el 7. Bueno, yo lo leo, si me permiten. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazado? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, bueno, en el contexto, muchas gracias, mi hermano Hans. En el contexto, Dios está calentando algo que va a decir, porque él está de mal genio y como es muy común en los profetas. Bueno, y él termina diciendo, miren, hay algo, hay una, por decirlo así, por llamarlo así, la ley de causa y efecto. Sencillamente, si yo empujo un vaso, se va a correr, se va a caer. Y así entonces empieza con muchos ejemplos, ¿no? Si como acabamos de leer, pues ejemplos de causa-efecto, lo lógico, lo absolutamente lógico. Si el león no ruge, bueno, ¿quién no va a tener miedo? Y una de esas cosas lógicas que pasan es precisamente lo que pasa cuando Dios planea hacer algo. Cuando Dios planea hacer algo que va a involucrar su palabra, alguien se la cuenta. Allá en el Antiguo Testamento, en este contexto, lo que está diciendo, cada vez que yo iba a hacer algo, yo se lo iba a contar, se lo conté y se lo contaba a mis profetas. Y eso es lógico. Pero entonces ahora viene el versículo 8, este sí lo voy a poner acá, el versículo 8, y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Es lógico, a todas las personas les da miedo cuando un león ruge, y más en ese tiempo cuando estaban por ahí sueltos. Bueno, y ahora dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Uf. Cuando Dios le hablaba su palabra de diferentes maneras a los profetas, ellos tenían que darla a conocer, o sea, profetizar. Dios dice tal cosa. Entonces la palabra de Dios venía a una persona, pasaba por esa persona y lo lógico y lo que siempre iba a pasar era que esa persona iba a profetizar o a dar la palabra de Dios, lo que Dios le decía. Y eso iba a hacer que se cumpliera su palabra, porque es viva y eficaz y porque siempre va a pasar lo que Dios intenta que pase por medio de su palabra. Él nunca fracasa. Él nunca fracasa cuando Él tiene una intención al hablar su palabra. Bueno, hoy tenemos la palabra escrita y cuando recibimos y leemos la palabra del Señor y después la exponemos, la explicamos, está pasando exactamente lo mismo. Es que Dios, de alguna manera providencial, más allá de nuestra mente y de cómo nos imaginamos, cómo funciona nuestra voluntad y la voluntad de Dios y todo eso, pero en última lo que está pasando cuando la palabra de Dios está siendo enseñada y está siendo predicada es que Dios tiene un propósito y Dios le habló a una persona y esa persona está hablando su palabra y así es que Dios va a hacer que su palabra dé fruto, que se cumpla su propósito.
siempre va a pasar eso, siempre. Obviamente, cuando el que está hablando realmente es Dios, ¿no? Pues está predicando de acuerdo a lo que Dios dice. Es un honor muy grande, sencillamente, es algo muy, muy fuerte. Lo voy a poner en esas palabras. Creo que cuando alguien está compartiendo la palabra de Dios, lo que está pasando es que Dios le habló a esa persona por medio de su palabra escrita y ahora Dios le está hablando a los oyentes por medio de los labios de la persona que comparte su palabra para producir lo que Dios quiere que produzca. Y eso no va a fallar. Y eso, bueno, eso lo hace temblar a uno. Uy, porque es Dios, por medio de pasos débiles y pecadores, regenerados, limpiados, que están siendo santificados, pero Dios ha tenido por bueno que eso pase. Es un honor muy, muy grande, una responsabilidad muy, muy grande participar en esa dinámica de comunicación divina y de obra divina. El mismo poder en la creación está presente en la predicación, en la exposición, eh, obviamente para los propósitos que Dios quiere. Bueno, eso pues nos debe llenar de temor y de respeto por las actividades que involucran la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, hablar la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios 2:17. Creo que muchos conocemos 2 Corintios 5:17. Sin embargo, este versículo, desde la primera vez que lo vi, creo que debería ser el versículo que también debería tener todo expositor de la palabra de Dios muy presente en su mente cada vez que se enfrenta a hablar, a explicar, incluso a responder acerca de la palabra de Dios. Y de hecho, pues es el versículo que le da el título al libro que les mencionaba ahorita de parte de Dios y delante de Dios. 2:17, segunda, perdón, yo abrí primera de Corintios. Bueno, no sé si haya otro hermano que le gustaría leer ese versículo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchas gracias, Carlos. ¿Sí? Bueno, entonces bueno, Pablo está colocando su caso, ¿no? Y él dice, pues nosotros no somos como muchas otras personas que disminuyen, por decirlo así, la palabra de Dios, diciendo lo que no es, falsificando la palabra de Dios. Bueno, sino que con sinceridad, y la última frase es lo que es muy impactante, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Bueno, delante de Dios y de parte de Dios. De parte de Dios sencillamente es que el mensaje que una persona da cuando habla de la palabra de Dios o la palabra de Dios, y esta se ciñe a la palabra de Dios, a lo que él realmente dice, pues es un mensaje cuyo autor principal pues es Dios mismo, de parte de Dios. Y delante de Dios, pues sencillamente cuando una persona habla la palabra de Dios, cuando una persona expone la palabra de Dios, explica la palabra de Dios, el primero que está escuchando es Dios. Él es el primero que escucha, porque se hace delante de él. No es que le envió un mensaje y, a ver, vayan y cuenten y digan lo que puedan
y ya, y yo no me voy a dar cuenta qué va a pasar allá. No, es delante de Dios, delante de Dios. Bueno, es sí muy especial, es de mucho valor que pensemos que de hecho cada vez que predicamos su palabra, explicamos o hablamos de su palabra, Dios es el primero que está ahí escuchándonos lo que estamos diciendo. Entonces lo debemos tomar con mucha seriedad, eh, porque el autor del mensaje es el que está escuchando, el primero. Es la primera persona ahí interesada por decirlo así, evaluar qué es lo que se está diciendo. Bueno, uno podría colocar un ejemplo. De hecho, el libro, ahora que recuerdo, hay un ejemplo ahí, es si alguno de nosotros tiene, digamos, yo le conté algo a Gustavo, a Gustavo, y, y Gustavo tiene que llevarle ese mensaje a mi esposa. Y resulta que yo estoy al lado de mi esposa y Gustavo empieza a decirle lo que yo le dije a mi esposa y le dice una vaina completamente diferente, sacada de contexto, que no tenía nada que ver con lo que yo originalmente le dije. Pues, pues mano, a mí no me va a gustar para nada porque era un mensaje para mi esposa. Y de hecho, cada vez que nosotros hablamos, hermano, le estamos hablando a la iglesia de Dios, a su esposa, a sus amados. Es algo muy, muy serio, muy, muy serio, porque resulta que él también está ahí prestando oreja a ver qué le decimos a su amor. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que decimos y en cómo lo decimos. No podemos llegar a decir cosas que se nos ocurran y decir que esa es la palabra de Dios. Yo pienso que tal cosa, a mí me parece que tal cosa y debe ser así porque a mí me parece. No, el autor del mensaje no es uno, es Dios. Y Él nos ha dado el privilegio en diferentes contextos de llevar su mensaje a su amada esposa, a la que está santificando por medio de lo que también podemos exponer. Y aunque su palabra siempre va a obrar lo que Él quiere, pues también nosotros somos responsables de ser fieles entonces al mensaje que Él da en su palabra, ¿no? Quizás es buen ejercicio cada vez que nos enfrentamos a actividades relacionadas con la explicación, exposición, la predicación de la palabra de Dios. eh, Tomar un segundo y traer a la conciencia de que Dios está ahí, escuchándonos, a ver qué es lo que le decimos a su esposa, a ver qué es lo que le contamos. Claro, Dios quiere contarle cosas, enseñarle cosas a su esposa. Él quiere, es todo lo que Él quiere. Él quiere hablarle, quiere comunicarle su palabra. Y pues lo hace a través de nosotros. Eso es sencillamente maravilloso. Bueno, listo, ya vamos acabando. Solamente un versículo más. Hablar la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 6. Pensando en todo eso que hemos hablado y que, bueno, lo deja uno medianamente, a mí por lo menos me deja pensativo y me deja como asustado, pero con un peso de responsabilidad grande, así como un peso de gloria, por decirlo así, que esto es algo grande en lo que Dios nos permite participar, muy grande, eh, pues podemos ver en eso cuál es el objetivo que debemos tener en mente a la hora de predicar. Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 6, lo voy a leer. Bueno, ok, voy a abrir segunda. Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 6, dice:
Pero vosotros mismos sabéis, hermanos, es que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Bueno, muchas cosas que se pueden decir de ese pasaje. Cada cosa es muy importante. Sin embargo, el objetivo a la hora de predicar no es enamorar a su esposa de nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de que le caigamos bien a la gente, que seamos supremamente carismáticos para que les caigamos bien, que seamos supremamente filosóficos para que piensen que somos la altura entre lo más alto de la academia, que somos supremamente inteligentes. O quizás también supremamente sencillos para que a la hora de comparar con los otros se queden con mi enseñanza y eso. No, de eso no se trata. Se trata de agradar a Dios. Dice el versículo 4. Bueno, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Y eso incluye a su iglesia. No estamos para agradarle a la iglesia o a cualquier otra persona del mundo, no, sino a Dios. Y es más, Dios conoce los corazones. Dios prueba los corazones. Dios sabe cuál es la intención que tenemos a la hora de hablar. Dios sabe si es que hablamos porque tenemos que decir algo para que me vean. Tengo que decir algo, ya. O si hablamos porque hemos aprendido algo de parte del Señor, realmente. Dios sabe. Y nuestra intención debe ser, cada vez que hablamos, serle agradables a Él, a Dios. Bueno, ¿cuál es la manera más lógica de serle agradables a alguien que envía un mensaje a otra persona? Es demasiado lógico. Ahora el micrófono y diga, ¿cuál es la manera de ser agradable a alguien que envía un mensaje a través de uno? Ser fiel con el mensaje. Ser fiel con el mensaje. Amén, hermano. Es así de sencillo. No se trata, no es tan difícil pensar cómo le agradamos a Dios predicando. No se trata de estrategias, no se trata de adornos, no se trata de nada de eso. Se trata de ser fieles, de dar el mensaje que Dios tiene y así le vamos a agradar. Solamente si somos fieles, eso es más que suficiente para que Dios diga, muy bien, siervo fiel, muy bien. Y bueno, hermanos, sí, claro, es muy chévere y muy alentador saber que el Señor se puede agradar de nosotros eh, y pues que Él también nos capacita porque Él es el que aprueba también, Él es el que enseña por medio de su Espíritu. Y bueno, podemos agradarle, sí podemos serle fieles, sí podemos ser sinceros en el púlpito, en las clases, podemos ser sinceros con las personas y decir lo que es la palabra de Dios y decir lo que es una opinión sin problemas y dar el mensaje que realmente está en las Escrituras. Bueno, entonces hasta ahí vamos por hoy. Es una pequeña introducción de la predicación de la palabra de Dios.